Era una mañana tibia en el distrito de Prados de Luz. El viento movía con suavidad las hojas de los eucaliptos y el cielo, sin una sola nube, parecía prometer un día en paz. Mariana Salazar cruzaba la carretera secundaria rumbo a San Ramón, montada sobre su vieja motoneta blanca. Vestía una blusa de lino beige y una falda modesta que le bailaba al viento. No parecía una funcionaria pública. No llevaba placas oficiales, ni camionetas blindadas, ni escoltas. Solo una mujer corriente, con prisa, y una misión sencilla: llegar a tiempo a la boda de su hermano menor. El rostro de Mariana reflejaba serenidad, pero por dentro los minutos se le escurrían como agua entre los dedos. El reloj marcaba tarde, y ella no quería fallar. A unos kilómetros del desvío, un control policial bloqueaba el camino. 3 patrullas estacionadas de forma irregular, 2 conos mal colocados y un grupo de agentes con gafas oscuras. Entre ellos, el inspector Víctor Hernández. La motoneta de Mariana frenó frente a la señal de alto. Víctor, con una sonrisa de suficiencia, la observó de arriba abajo. ¿A dónde va con tanta prisa? Voy a la boda de mi hermano, respondió Mariana con calma. Antes de seguir, no olviden ver este video hasta el final. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal Momentos Reales, por favor, háganlo ahora. El inspector Víctor la miró de arriba abajo con descaro. Luego sonrió con suficiencia y dijo: «Así que a una boda, ¿eh? Pero no llevas casco. Y además, esa motoneta venía a toda velocidad. Vamos a tener que multarte». Mientras sacaba su talonario, Mariana comprendió enseguida que aquello no era más que una excusa. «Señor, no he roto ninguna norma», respondió ella con firmeza. «No nos enseñes la ley, señorita», gruñó el inspector. «Este tipo de mujeres hay que enseñarles cómo se respetan las reglas». Mientras hablaba, Mariana notó como uno de los agentes a su izquierda, un joven de rostro sereno y uniforme aún sin medallas, bajó ligeramente la mirada. Su mano derecha, que sostenía el bastón reglamentario, titubeó por una fracción de segundo. No era miedo, era duda. El muchacho dio medio paso hacia adelante, como queriendo intervenir, pero el inspector lo fulminó con los ojos sin necesidad de decir una palabra. El joven retrocedió al instante. Mariana lo notó. Le bastó con un cruce breve de miradas. Había algo distinto en él, y justo entonces ocurrió. De pronto, sin previo aviso, el inspector le propinó una bofetada tan fuerte que su rostro giró por completo. «Demasiadas preguntas haces. Cuando la policía habla, se obedece en silencio». Mariana tambaleó por un segundo, pero se sostuvo firme. No iba a llorar, no iba a agachar la cabeza. Su respiración se agitó, pero no dejó que la rabia se desbordara. El inspector soltó una carcajada burlona y murmuró a sus compañeros: «Sigue altiva, parece que aún no ha entendido nada. Vamos a enseñarle bien». Uno de los agentes se acercó. «Llévemela al destacamento, jefe. Allá aprenderá cómo se habla con la autoridad». Otro la agarró del brazo y tiró de ella con brusquedad. «Camina, súbete a la patrulla». Fue en ese instante que el joven agente, el mismo que había dudado antes, dio un paso adelante sin permiso. «Jefe, ¿no sería mejor solo multarla? Digo, no parece una amenaza». El silencio cayó como una losa. Todos se giraron a verlo. El inspector frunció el ceño y caminó hasta él con lentitud calculada. «¿Tú vas a enseñarme a mí cómo hago mi trabajo, Tomás?» «No, señor. Solo decía que...» «Cállate», espetó Víctor. «Este no es un debate, es una orden». Tomás asintió lentamente y se hizo a un lado, pero sus ojos buscaron los de Mariana una vez más. Esta vez, ella no los evitó. No había miedo en ellos, solo firmeza. «Ni se te ocurra tocarme», gruñó ella con rabia, zafándose del agarre de otro agente. Eso encendió aún más al inspector, que gritó: «Aplástenle el orgullo». En un arrebato de furia, uno de los agentes le dio una patada a la motoneta de Mariana, tirándola al suelo. «Muy decente te creías, pero ya se acabó tu show». Mariana comprendió al instante hasta qué punto podían caer estas personas.
En los ojos del inspector ardía el abuso, y ella dentro de sí con mucho miedo porque no sabía hasta qué punto de abuso podían llegar estas personas. «Vamos, al calabozo con ella», ordenó Víctor, y los agentes, aunque tensos, obedecieron. La sujetaron de ambos brazos y comenzaron a arrastrarla. «¡Suéltenme!», gritó Mariana por primera vez mientras cruzaban las puertas del destacamento. «¡Traigan café! Tenemos un caso especial», vociferó el inspector apenas entraron. El agente Tomás, en la retaguardia, no se movió. Se quedó en el umbral, mirando el interior del destacamento como si hubiese cruzado al mismísimo estómago de la bestia. El cuartel central del distrito de Prados de Luz era una construcción de cemento mal pintado, con ventanas oxidadas y un aire espeso que no dejaba entrar la luz del día. Olía a humedad, a cigarrillo viejo, a burocracia podrida. Cuando Mariana cruzó el portón principal, aún sujeta por dos agentes, el silencio de los pasillos la recibió como si fuera un túnel sin fin. Cada paso que daba resonaba más fuerte que el anterior. «¡Café, agua, lo que sea!», gritó el inspector Hernández con arrogancia. «Tenemos un caso especial hoy». Los agentes la condujeron a una celda diminuta, de paredes rajadas y un catre de metal oxidado. En la esquina, dos mujeres la observaron con ojos cansados. «¿Otra más?», preguntó una con una risa amarga. «¿Qué hiciste tú? ¿También faltaste el respeto?». Mariana no respondió. Se sentó en silencio y miró alrededor. El pestillo se cerró tras ella con un sonido que parecía definitivo. Una cárcel que no era solo física. Era institucional, social, moral. Un eco de todo lo que había combatido desde sus primeros días como funcionaria pública. Las otras dos mujeres intercambiaron miradas. «Una vez entras aquí ya no sos persona», dijo la más joven, con una cicatriz en la ceja. «¿Cuánto llevas?», preguntó Mariana. 3 semanas, sin expediente, sin visita, sin juicio. Nadie nos escucha». «¿Por qué?», denuncié al hijo del regidor. «Me encerraron por robo de celular». Mariana sintió un nudo en el estómago. Entonces no era solo ella. Había un patrón. En la oficina contigua, el inspector y un subalterno rellenaban una hoja con tinta falsa. Cargo, fraude, testigos inexistentes. Firma imitada. «¿Qué nombre ponemos, jefe?». «Bah, cualquiera, que suene técnico». «¿Y si pregunta por el abogado?». «Aquí no hay abogados para insolentes». Mientras tanto, uno de los agentes, el más joven, el que había dudado en la carretera, se acercó sigilosamente a la celda. Fingía revisar las cerraduras, pero en realidad observaba. «¿Cuál es tu nombre real?», le susurró. «¿Por qué lo preguntas?». «Porque tú no eres cualquier mujer. Tus ojos no son de alguien común». Mariana lo miró en silencio. Luego dijo en voz baja: «Confía en mí, no hables aún». Él asintió levemente y se fue. Esa noche, el silencio del cuartel fue más denso. Afuera, la ciudad dormía bajo una lluvia fina, pero dentro de aquellas paredes algo comenzaba a moverse. Mariana repasaba cada detalle, los rostros, los nombres en los uniformes, los papeles que alcanzó a ver en el escritorio. Sabía que todo estaba interconectado. Había escuchado a un agente mencionar la finca del comandante, que ahí llevaban vehículos incautados, que de ahí salían donaciones para funcionarios amigos. Mariana comenzó a tejer la red en su mente. A medianoche, cuando el cuartel parecía apagado, Mariana arrancó una página del catre. Usando un trozo de alambre oxidado como pluma, escribió un mensaje cifrado con las iniciales de sus viejos códigos administrativos. Era para su asistente personal, Clara, que había trabajado con ella por años y sabía cómo interpretar claves ocultas. Lo deslizó bajo la puerta en el momento justo en que el joven agente pasaba fingiendo patrullar. Él lo recogió sin detenerse. Había empezado el contraataque. En un rincón oscuro del cuartel, entre los corredores vacíos, el agente joven, llamado Tomás, se escabulló hasta la sala de archivos. Fingía hacer guardia, pero en realidad llevaba el mensaje de Mariana escondido dentro de la manga.
Cuando estuvo solo, sacó el papel. No decía casi nada en apariencia, solo símbolos, un número de expediente que no existía y unas iniciales. Pero Tomás no era cualquiera. Antes de entrar a la policía, había sido técnico administrativo, sabía lo que veía, y más importante aún, sabía quién era ella. Mariana Salazar, ahora todo encaja. Guardó el papel dentro de una carpeta de reporte diario y lo dejó en el buzón de entregas salientes que, por procedimiento, se revisaba en el ayuntamiento cada mañana. Sabía que tarde o temprano llegaría a manos de alguien importante, y así fue. A la mañana siguiente, Clara, la asistente de Mariana, encontró el reporte y supo al instante que no era parte de la rutina. Lo entendió todo. Mariana había caído en una trampa y necesitaba ayuda desde adentro, pero debía moverse con inteligencia. Mientras tanto, en el cuartel, el inspector Víctor Hernández desayunaba con risa sucia y comentarios de bar. La metimos en la celda 3, no ha abierto la boca en toda la noche, pero hoy la vamos a quebrar. ¿Y si alguien pregunta?, dijo uno de los agentes, menos convencido. ¿Quién va a preguntar por una cualquiera sin apellido? No sabían que el apellido Salazar ya había encendido una alarma en el edificio de gobierno. Clara no fue directamente al gobernador. Sabía que debía ser meticulosa. Primero buscó a Raúl Ibarra, el auditor regional, un funcionario reservado pero íntegro que siempre había confiado en Mariana. Le entregó el mensaje sin una sola palabra. Raúl lo leyó otra vez. Luego levantó la vista y preguntó: ¿Desde cuándo está desaparecida? 24 horas. ¿Y nadie ha emitido una alerta? Oficialmente no está desaparecida. Según los registros, fue detenida por alteración del orden público. Pero no hay pruebas. Raúl se puso de pie. Esto es más grande de lo que parece. No llamaremos al gobernador todavía. Primero vamos al cuartel. De regreso en la celda, Mariana ya no era la misma mujer que entró. Estaba cansada, sí, pero más decidida que nunca. ¿Sabes por qué estás aquí?, le preguntó una de las mujeres detenidas. Sí, porque molesté a alguien que no quería ser cuestionado. ¿Y qué vas a hacer? Lo que nadie ha hecho todavía, hundirlos a todos. Las mujeres la miraron con una mezcla de miedo y esperanza. Nunca nadie había hablado así dentro de esas paredes. Fue en ese momento que el ambiente cambió. Un agente entró corriendo. «Señor, tenemos visita». «¿Quién?», preguntó Víctor, molesto. «Auditor regional, y viene con 2 personas más». Víctor palideció. «¿Auditor? ¿Aquí? ¿Ahora?». Raúl Ibarra cruzó la puerta del cuartel como un juez silencioso. Observó todo: el polvo, las manchas en las paredes, el olor rancio. Nadie dijo nada. «Quiero ver a la detenida Natalia Romero», dijo, leyendo del expediente. «¿Quién?», intentó desviar Víctor. «La que fue detenida ayer por actitud hostil en la ruta a San Ramón». Lo dijo con tono sarcástico. Sabía que esa expresión no era legal. Víctor dudó. Luego chasqueó los dedos. «Acompáñenlo». Cuando Raúl llegó a la celda 3, la miró. Mariana se puso de pie lentamente. «Buenas tardes, doctora Salazar». Un silencio pesado cayó sobre todos. «¿Cómo lo supiste?», susurró ella. «Recibí tu firma. Solo tú usas iniciales en diagonal en la esquina derecha de un informe». Ella sonrió levemente. «Llegaste justo a tiempo. Aún no hemos ganado». Raúl salió de la celda con una expresión grave. Caminó directo hacia el despacho. «Inspector Hernández, está detenido por abuso de autoridad, falsificación de documentos y detención ilegal». «Espere, ¿no puede?». «Sí puedo», interrumpió Raúl con frialdad. «Y voy a hacerlo». El cuartel empezó a tambalearse desde dentro. Nadie sabía a quién obedecer. Los policías se miraban entre sí. Algunos ya sabían que el inspector tenía trapos sucios, pero ahora venía el colapso. En el despacho del cuartel, el ambiente era irrespirable. El inspector Víctor Hernández sudaba a chorros, mientras Raúl Ibarra, implacable, revisaba carpeta tras carpeta. Cada documento falso que encontraba
era una puñalada directa a la autoridad podrida que sostenía ese lugar. Tú y los tuyos han usado este cuartel como una máquina de represión, extorsión y silenciamiento, dijo Raúl sin levantar la voz. ¿Sabes cuántas denuncias desaparecieron aquí? Víctor quiso responder, pero algo lo detuvo. No era miedo, era cálculo. Todavía confiaba en que sus conexiones lo protegerían. Puedo explicarlo, intentó. Esto viene de más arriba. Yo solo cumplía órdenes. Raúl lo miró fijo. ¿Órdenes de quién? El inspector no respondió. Fue entonces cuando se abrió la puerta principal del cuartel con un estruendo. El sonido de los pasos que siguió no era de cualquiera. Eran firmes, autoritarios. El silencio cayó como una manta helada sobre todos. Era el gobernador. Entró sin mirar a nadie, escoltado por 2 oficiales de la fiscalía. Sus ojos no buscaban explicaciones, buscaban culpables. «Inspector Hernández, ¿qué demonios está pasando aquí?» Víctor, pálido, apenas pudo articular un balbuceo. «Señor, nada grave. Un malentendido. Un caso menor». El gobernador ignoró la excusa. Caminó directamente hacia el escritorio donde reposaba el expediente falso. Lo tomó, lo leyó, frunció el ceño. ¿Estafa? ¿Fraude? ¿Natalia Romero? Miró a Raúl. ¿Quién es esta mujer en realidad? Raúl lo miró en silencio durante un segundo. Luego señaló hacia la puerta de la celda. Y entonces Mariana entró, con el rostro firme, la mirada erguida, sin rencor, pero con una determinación inquebrantable. Vestía aún la misma ropa modesta, pero su sola presencia había cambiado por completo el aire del lugar. El gobernador la miró y sus ojos se abrieron como si hubiera visto a un fantasma. ¿Mariana Salazar? Ella asintió. Subdelegada administrativa del distrito de Prados de Luz. Un murmullo recorrió como un escalofrío a todos los presentes. Varios agentes se pusieron de pie sin saber si saludar, esconderse o disculparse. Víctor Hernández retrocedió un paso. El suelo parecía desvanecerse bajo sus botas. «Ella es una funcionaria del Estado», dijo el gobernador en voz alta. «Y ustedes la golpearon, la encerraron, la humillaron». El cuartel entero se quedó en silencio. «¿Cómo se atrevieron?», tronó. Víctor trató de hablar, pero Raúl lo detuvo con un gesto. «Y aún hay más, señor», dijo Mariana, sacando un pequeño cuaderno que había escondido en su celda. «Este lugar no es solo un punto de corrupción. Es el núcleo de una red de extorsión que conecta al comandante distrital, empresarios privados y hasta miembros de su propio gabinete». La acusación cayó como un rayo en mitad de la sala. El gobernador no dijo nada por unos segundos. Luego miró a su escolta. «Traigan al comandante Gutiérrez, ahora». Mientras tanto, en otra zona del cuartel, los agentes intentaban deshacerse de papeles, discos duros y evidencias, pero todo era inútil. La tormenta ya estaba adentro. Tomás, el agente joven que ayudó a Mariana, observaba todo con el corazón acelerado. Sabía que el momento había llegado. «Esto no se detiene», le dijo en voz baja a otro agente. «Esto apenas empieza». Y entonces, como en una película que ya nadie podía detener, llegó una camioneta blindada con vidrios oscuros. Se detuvo frente al portón. La puerta se abrió lentamente. Era el comandante Gutiérrez. Entró con el pecho inflado, sin saber aún que su mundo estaba a punto de desmoronarse. «¿Qué está pasando aquí? ¿Qué payasada es esta?» Pero Mariana ya estaba lista. Caminó hasta él, lo miró a los ojos y sin elevar la voz le dijo: «Tengo los informes de tus transferencias desde cuentas públicas hacia sociedades privadas registradas a nombre de tu hermano. Tengo los nombres de las mujeres que enviaste a trabajar gratis a tu finca. Y tengo las copias de las órdenes ilegales que diste para silenciar denuncias». El comandante la miró y por primera vez sudó.
Esto es una farsa, una conspiración en mi contra. Pero el gobernador ya no escuchaba. Fiscal, detenga al comandante Gutiérrez. El silencio se rompió con el sonido de las esposas, y entonces ocurrió lo impensable. Un agente sacó su teléfono. Otro comenzó a grabar. Los demás no lo impidieron. La caída de Gutiérrez era un símbolo, una señal de que el miedo ya no los dominaba. La historia había cambiado. El gobernador caminó hacia el escritorio principal, ahora rodeado por un silencio cortante. Tomó el expediente falso con el nombre Natalia Romero y lo tiró sobre la mesa con rabia contenida. ¿Quién redactó esta basura? Nadie respondió. Víctor Hernández tragó saliva. El gobernador se volvió hacia Mariana y luego hacia los presentes. Su voz estalló en el aire. ¿Estafa? ¿Fraude? ¿Eso le inventaron a esta mujer? Y entonces lo dijo en voz alta, como una sentencia que marcaba un antes y un después. Ella es Mariana Salazar, subdelegada administrativa del distrito. Todo el cuartel se quedó helado. Los policías se levantaron de golpe. Algunos bajaron la vista, otros murmuraban nerviosos. El impacto fue total. Mariana, la misma mujer a la que habían humillado, arrastrado y golpeado, era en realidad una de las máximas autoridades del distrito. Víctor Hernández perdió el color del rostro. Las piernas le temblaban. Sabía que estaba acabado. El gobernador se giró hacia él con furia en los ojos. ¿Cómo te atreviste a inventar un caso falso contra una funcionaria del Estado? Víctor intentó hablar, pero Raúl Ibarra fue más rápido. Señor gobernador, yo lo advertí. Había irregularidades graves. Lo ocultaron todo. Ahora Víctor estaba solo, totalmente solo. Mariana, firme como una roca, levantó el rostro y dio un paso al frente. Ya no había miedo, solo verdad. Inspector Hernández, tu lugar real no está detrás de un escritorio. Está detrás de las rejas que tú mismo usaste para encerrar inocentes. El gobernador no dudó. Arresten a este hombre, gritó, y que quede incomunicado. Los agentes, que antes obedecían a Víctor, ahora lo rodearon como a un animal acorralado. El círculo de poder se había cerrado. Ya no había a quien llamar. Ya no había a quien culpar. Víctor, en su último acto de desesperación, se burló. Espere, señora subdelegada. ¿Cree que yo soy el único corrupto aquí? Mariana lo miró sin pestañear. ¿Qué estás insinuando? Víctor sonrió con malicia. ¿De verdad cree que todos estos agentes son limpios? ¿Que nadie más sabía? Este cuartel entero está podrido. Todos obedecen porque todos tienen las manos sucias. El gobernador miró a los agentes. Algunos empezaron a sudar. Otros evitaron la mirada de Mariana. Aquí hay quienes solo siguen órdenes, y hay quienes las escriben con sangre, dijo Mariana con voz grave. Uno de los sargentos, ya pálido, dio un paso al frente. Se quitó el gorro, lo sostuvo contra el pecho. Señora, gobernador, yo solo obedecía, no sabía que... Era ella, nunca estuve de acuerdo. Mariana lo observó en silencio. Otro agente sacó una carpeta. Aquí están los reportes ocultos, denuncias que nunca se procesaron, casos enterrados por orden directa del comandante Gutiérrez y el inspector Hernández. El gobernador alzó la voz como un juez supremo. Desde este instante todo el personal de este cuartel queda suspendido. Todos serán investigados. Nadie está por encima de la ley. Un escalofrío colectivo recorrió las espaldas de los policías. Algunos sacaron sus móviles, temblando. Otros empezaron a recoger sus cosas sin esperar más. «¡No se vayan!», gritó Raúl. «¡Se quedan aquí hasta nuevo aviso!». La policía interna ya estaba en camino. Mariana se volvió al gobernador. «Ahora también debemos llamar al comandante regional. A ese tampoco le faltan pecados». «Que venga inmediatamente», ordenó el gobernador. «Que se prepare para rendir cuentas». Afuera ya no se podía ocultar la tormenta. Varios periodistas habían llegado. Algunos ocultaban cámaras en sus bolsos,
Otros hacían llamadas en voz baja. Lo que ocurría dentro del cuartel estaba a punto de estallar en todos los medios, y justo en ese instante, una camioneta negra con vidrios polarizados se detuvo frente al edificio. Era el general comisionado Ricardo Luján, el comandante regional. Bajó del vehículo con el ceño fruncido y un maletín negro. Entró como si viniera a poner orden. ¿Qué demonios está pasando aquí? Otra vez inventando escándalos. Mariana lo recibió de pie, en el centro del cuartel, con las manos cruzadas al frente. No, general, no es un escándalo. Es la verdad, y está llena de pruebas. Abrió un dossier grueso, plastificado. Lo dejó caer sobre la mesa frente a él. Transferencias bancarias, testimonios de víctimas, contratos falsos, órdenes sin firma legal. Todo apunta hacia usted. Ricardo Luján palideció. No sabe con quién se está metiendo. Sí, sí lo sé, interrumpió Mariana. Y por eso estoy aquí. El gobernador miró al fiscal. No dudó. Arresten al comandante regional. Y en un instante, el símbolo máximo del poder corrupto fue esposado frente a sus propios subordinados. El cuartel entero explotó en murmullos. Nunca en la historia del distrito se había visto a alguien de tan alto rango ser arrestado por una mujer sin escolta, sin armas, sin amenazas, solo con pruebas y con dignidad. Y eso no fue todo. La investigación escaló. El gobernador, bajo la presión pública, ordenó la captura de todos los funcionarios corruptos del distrito. Más de 40 policías, 10 altos cargos del gobierno local y varios políticos protegidos fueron detenidos en menos de 72 horas. La historia de Mariana Salazar se convirtió en noticia nacional. El distrito de Prados de Luz fue intervenido. Se creó un nuevo sistema de vigilancia y transparencia. Se colocaron cámaras en todos los cuarteles. Y las mujeres que una vez fueron silenciadas, ahora eran escuchadas. Habían pasado algunos días desde aquel mediodía turbio en que Mariana fue detenida. Días en los que su nombre resonó en toda la provincia, en los noticieros, en los pasillos del gobierno, en los cafés donde antes nadie hablaba de justicia. La subdelegada Mariana Salazar, la mujer que sola había desmontado una red de corrupción que parecía intocable. Pero hoy, por fin, no era funcionaria, ni testigo, ni heroína pública. Hoy era hermana. Caminaba por una vereda empedrada, con una caja envuelta en papel color marfil bajo el brazo. Adentro, 2 tazas de cerámica hechas a mano, con las iniciales de los novios grabadas en caligrafía dorada. Lo había comprado esa misma mañana, en una pequeña tienda local, antes de tomar el colectivo hacia casa. No porque tuviera que compensar nada, sino porque el amor merece celebrarse, aunque llegue un poco tarde. Cuando cruzó la puerta de la casa de su madre, la risa la recibió desde el jardín. Había platos aún sin guardar, fotos colgadas entre los árboles y música sonando a volumen bajo. Aún quedaban rastros de la boda. Su madre la vio primero. Se limpió las manos en el delantal, cruzó el patio y la abrazó sin una sola palabra. No era un abrazo triste, era un abrazo lleno de orgullo. «Mi niña», susurró, «lo lograste». Su hermano Diego salió corriendo desde el fondo de la casa. Venía con la corbata desajustada y la sonrisa de alguien que había estado esperando ese momento durante días. «¡Llegaste!», exclamó, abrazándola con fuerza. «Nos dio igual que no estuvieras en la boda. No te preocupes, hoy lo celebramos de nuevo, solo para ti». Mariana rió, emocionada, y le entregó la caja. «Es para ustedes. No llegué a tiempo con el regalo, pero al menos llegó con historia». Diego la abrió con cuidado. Verónica, su esposa, se acercó y tomó una de las tazas. Le brillaban los ojos. «Son hermosas, como tú», dijo. «¿Y qué hiciste tú con la otra taza?», bromeó Diego. «Guardar la dignidad de medio distrito», respondió Mariana sonriendo. Todos rieron. En el comedor, sobre la mesa larga, había un mantel nuevo, pan recién horneado y flores frescas en un jarrón. La silla, al final,
con un cartel pequeño que decía «Reservado para Mariana», seguía ahí. Ella se sentó, sin ceremonias, como si nunca se hubiera ido. Y en ese momento no importaba que se hubiera perdido los votos o el brindis, porque había llegado a tiempo para lo más importante: el amor, la familia y la justicia. Y en el bolsillo de su abrigo aún llevaba aquella nota arrugada que una vez escribió en su celda: «Nunca dejes de creer que uno solo puede cambiarlo todo». Hoy esa frase ya no era una esperanza, era un hecho. Si esta historia te conmovió, deja tu comentario al final. Queremos saber qué opinas. Dale me gusta si alguna vez soñaste con un país más justo, con personas valientes como Mariana, que no se rinden frente a la corrupción. Y cuéntanos en los comentarios qué harías tú si estuvieras en su lugar. ¿Callarías o alzarías la voz? Te leemos, porque tu voz también cuenta.